Dices que soy triste, ¿qué quieres que haga? Primera parte. Hola a todos. El día de hoy la incertidumbre ha aumentado debido a las encuestas que se han filtrado. Pero veamos el espectro del pasado para entender el escenario que tanto están hablando. Tanto dice que la confieta es muy posible. Veamos. Elecciones de 2016. En esa época, los candidatos que estaban más voceados para llegar a la segunda vuelta, Keiko Fujimori, PPK y Verónica Mendoza. Muy bien. La población electora de esa época era de 22 millones, aproximadamente 23 millones de personas electores. Lo interesante de la primera vuelta es que la ausencia de los electores fue aproximadamente de 7.651.117 personas que no fueron a las urnas. Los departamentos que tienen más porcentaje de ausencia en las urnas son Amazonas, 47%, aproximadamente 39% Ancash, 42% Apurímac, aproximadamente 40% Ayacucho, también podríamos mencionar casi un 40% de Cajamarca, 45,5% Huancavelica, 45% Huánuco, 47% Loreto, 37% Madre de Dios, Pasco 40% de ausencia, Puno 40% aproximadamente de ausencia, Ucayali 40.84% de ausencia. Un total de ausencia de 7 millones y medio y un poco más. Entonces, si Verónica Mendoza se preguntaría hoy, mirando estos datos, ¿por qué no pasó segunda vuelta? Fue simplemente porque la progresión electoral de los departamentos donde generalmente gana la izquierda no fueron a las urnas. Simplemente dijeron, hoy no creo en nadie y no voy a las urnas. Y Keiko en el 2016 obtiene más de 6 millones de votos. Y la diferencia entre PPK y Verónica Mendoza solamente son algo más de 400.000 votos. Que a comparación de los 7 millones y medio y un poco más de personas que no fueron a votar, es absolutamente nada. Absolutamente nada. Vamos a cosas más concretas, a datos más concretos. La ausencia de estos departamentos demarcaron que Keiko Fujimori obtuviera los primeros puestos en esos departamentos, en la mayoría de estos departamentos. Y ahora, otra cosa muy importante. Esta tabla que vemos acá es de la cantidad de afiliados que tiene un partido político. ¿De acuerdo? El PPC tiene la mayor cantidad de afiliados. En esa época, el partido de Ollantumala no estaba participando en elecciones debido a que ya estaba en el gobierno. Partido Prismo, que ya está totalmente desvanecido. Acción Popular, que no presenta ni un candidato que no sea notable. Toledo, que simplemente ya saben cómo está, y entre otros. Pero entre los primeros, y con el mínimo de 25.000, en este cuadrito pequeño que les he puesto, porque no he puesto a todos, no está presente Keiko Fujimori, no está presente Verónica Mendoza, no está presente Pedro Pablo Kuczynski. Yo les pregunto, ¿sabes cuántos afiliados en el 2016 tenía el partido donde estaba postulando Verónica Mendoza? Se van a sorprender. ¿Por qué les digo esto? Para que ustedes puedan notar el alcance que tiene la izquierda, el alcance que tiene con la cantidad de afiliados que ellos tienen. Es algo astronómico.
Ni ustedes lo van a creer. ¿Cuánto es la cantidad de afiliados que ellos tenían en el 2016? Averigüen. Y también lo mismo sucede con el partido de Fujimori. Averigüen cuántos afiliados tienen y el impacto que ellos tienen. 6 millones. 2.874.940 personas. Pero ¿cuántos afiliados tengo? Eso es una pregunta muy interesante. Tabla de las elecciones de 2011. ¿Ganador? Ollantaytamala. ¿Cuánto? 4.643.064 votos. La ausencia en los departamentos: Amazonas, tirando para 19, Ancash 15, Apurímac 23.65, Ayacucho 18.7, Cajamarca 20.28, Huancavelica 21.9, Huánuco 20.22, Junín 25.80, Loreto 16.52, Piura 15.33, San Martín 19.21, Ucayali 15.34. Total de ausencia en porcentaje: 10% de los electores totales faltaron. Y aún así, los porcentajes de ausencia en las urnas son más del 10%. Son más del 15%. Son más del 15%. La distancia o esa falta de sentirse representado por un partido político es abrumador. Es literalmente abrumador. Y aún así, con esos votos y con las diferencias, el partido de izquierda en esa época llegó a tener más de 4,5 millones de votos, a comparación de Keiko Fujimori. Y la derecha, olvidado, supuestamente olvidado. Mapa de los departamentos donde ganó la izquierda. Miren, esa izquierda de 2011, con pobladores que fueron a las urnas, con pobladores que a mí no sé, se pudieron identificar con Ollantaytamala. ¿En el 2016 se desvanecieron? No, no se desvanecieron. Simplemente se cansaron, se aburrieron. Dijeron, pago mi multa. Dijeron, ¿por qué voy a ir tan lejos a un colegio tan lejano? ¿Para qué? Y eso fue lo que sucedió en las elecciones de la primera vuelta, 2016. Ausencia total. Entonces, ¿qué es lo que piensa la COFED? ¿Qué es lo que está vaticinando? ¿Qué es lo que creen? ¿Por qué están asustados? ¿Por qué piensan que se viene un cataclismo? Ahora, vamos a algo mucho más interesante. Mucho más interesante. Lo que todos dicen. Las apuestas, ¿no? ¿Por qué pongo las apuestas? Por algo muy importante. Veamos cómo va el descenso de la derecha, más que todo. Y cómo piensan la derecha, desinformada, totalmente fuera de serie, que van a llegar a la segunda vuelta. Veamos. Les gano esta foto es de febrero. Lescano, 2.30. Aliaga, 2.50. Hernando de Soto, 2.80. Forsyth, 3.75. Fujimori, 5.50. Mendoza, 5.50. Pedro Castillo, 15 soles. Y yo les aseguro que para esta época, donde yo tomé este cuadro, que fue por diciembre o enero, Pedro Castillo ni siquiera estaba acá, estaba en cualquiera otro. Cualquiera otro estaba. 21 soles. Cuadro de aproximadamente hace 3 días. Lescano, 2.30. Rafael, 2.50. Hernando de Soto, 2.80. Forsyth, 4.50. Verónica, 5. Keiko, 5.50. Pedro Castillo, 11 soles. De 15 avos. Hoy día, López Aliaga, primer puesto, 2.75. Hernando de Soto, 2.75. Lescano, 3 soles. Keiko Fujimori, 4 soles. Verónica Mendoza, 5 soles. Pedro Castillo, 5.50. Verónica arriba. Ahora, algo muy interesante es que
las casas de apuestas, al no conocer la población peruana, presumen o sus datos dicen que la derecha va a ganar o que va a estar muy apretado, porque la diferencia es muy baja, es muy bajísima la diferencia entre ellos, muy corta la diferencia, muy corta. Pero lo que sí es notablemente es como Pedro Castillo, de llegar a costar 21 soles, porque yo lo vi con 21 soles, ahora a 5 soles 50. Y ahora, la Confied. Este es el punto bien importante, y porque creo que la mayoría ha llegado acá. Porque la Confied está vaticinando algo. Y a través de sus pocas redes sociales, o bastantes, está sacando noticias. Noticias que se parecen a propuestas de ciertos candidatos que antes rechazaba. Aumentar el impuesto a la riqueza, a los ricos. No sé. No sé si les parece a un candidato. No lo sé. ¿Casualidad? No lo sé. O que simplemente hable de cambios económicos en la Constitución. Claro, ¿hay un candidato que diga eso? ¿Mm? Y ese periódico de color distinto, de papel distinto. Este es un cuadro que vamos a retornar un rato más. Y esto. Este es el escenario que yo vaticino. Y es un escenario muy posible, que puede suceder. ¿Por qué? ¿Por qué diría uno que puede suceder? Porque Keiko Fujimori, el partido de Keiko Fujimori, va a ser roto por ¿quién? Por Hernando de Soto y por Aliaga. Van a robar votos. Pocos votos. Pero los votos verdaderos se van a ir a la izquierda. ¿Por qué? Porque el padre de Keiko Fujimori ha fidelizado a bastantes electores. Porque el gobierno de su turno llegó a esos lugares recónditos, donde en estos 20 años de gobierno, 20 años, casi nadie ha llegado. Ni Toledo, ni Alan. Ollanta rozó, pero no llegó. Y PPK, que simplemente fue su sueño logrado, porque el poblador no fue a votar. Los votos o estas elecciones se van a asemejar bastante al de 2011. ¿Por qué menciono esto? Porque ahora vamos a ver un Ollanta fragmentado en dos izquierdas. Un rojo o un rojo que se va a dividir en dos. Un rojo muy oscuro, un rojo un poquito más claro. A Keiko que se va a mantener como siempre todas las elecciones, pero ahora muy quebrajado, y lo podemos ver en la cantidad de congresistas que han obtenido. Esos votos se van a dispersar. Y como es un profundo, es la izquierda donde va a tener esa ventaja. Ahí está tu derecha de Pedro Pablo Kuczynski, quien en 2011 no logró casi nada. Y un Toledo, que también no llegó a nada en esas elecciones. Ahora, lo que sucede es que esto es lo que sucede. Antes de estos días, todos trataban de derribar o derrocar o votar, echar, como tú lo quieras llamar, a Verónica Mendoza. Pero se olvidaban de Pedro Castillo. Se olvidaban de ese 2% que estaba ahí, fortuitamente perdido. Pero ahora, a último momento, tratan de sacar esas armas que siempre utilizan, de manera indirecta. Están vaticinando que la izquierda va a coger un gran auge. La derecha, esa derecha que ellos esperan que obtenga una gran votación. ¿Por qué? Porque ellos quieren fragmentar a la izquierda.
Una vez que tú vas a fragmentar a la izquierda, vas a dividir sus votos. Vas a dividir los votos. Vas a dividir los votos entre Verónica Mendoza y Pedro Castillo. A dividir los votos. Nadie va a tener esa mayoría que necesita para llegar a segunda ronda. Keiko Fujimori no puede robar votos a nadie, pero sí se va a mantener constante con la cantidad de electores que votan por ella. Que ahora se va a disminuir y yo aproximo, que va a llegar a 2.5 millones o un poco más de electores que va a tener. Ha perdido mucha consistencia por todos los errores que ha tenido de manera indirecta por el gobierno de congresistas que tuvo. Verónica Mendoza ha pasado de estar entre el 4, 5% al 9% por el debate presidencial. Verónica Mendoza representa esa izquierda olvidada. Pero ¿qué sucede? Pedro Castillo y Lescano comenzaron a robar esos votos de la izquierda, porque también se consideran paisanos del Perú profundo. Y el Perú profundo es pasional, es sentimental. Son paisanos. Keiko Fujimori tiene siempre mayoría porque fidelizó. Puedes hablar o puedes recordar tu clase de marketing, de administración o cosas afines y sabes que eso es cierto. Una vez que tú vas a fidelizar, eso sucede. Y por eso el Fujimorismo en 20 años sigue vigente. Porque su padre desempeñó un buen trabajo de fidelización. Cosa que los gobiernos actuales en estos 20 años no han podido. Pues siempre vemos una izquierda muy dispersa, muy dividida, muy fragmentada. Y una derecha que aprovecha aprovecha totalmente que se fragmente para obtener siempre tener la posta de llegar a gobierno. Entonces, ahora temen porque Pedro Castillo se escapó de sus márgenes. Pedro Castillo ha unificado toda esa población ausente en las elecciones de 2016. ¿Recuerdan el debate cuando comenzaron a hablar en quechua? Eso ha despertado el fervor de las personas del Perú profundo. De ese Perú olvidado en el año 2021. 200 años después. Y el Perú sigue siendo dividido. El indígena sigue siendo indígena. El aymara sigue siendo aymara. Y no hay pobladores peruanos. Solo hay divisiones. Pero la Confiet hoy tiene miedo. Hoy tiene miedo porque se ha dado cuenta que Aliaga y Soto no van a llegar a segunda vuelta. Ese es su peor temor. Porque el Perú profundo va a ser más fuerte que la derecha. El Perú profundo va a hacer esto. El Perú profundo va a hacer eso. Tú vas a tener posiblemente a un Hernando de Soto que gane en Loreto y que robe votos por ahí. Y en Lima, Hernando de Soto, Aliaga, en las ciudades costeras, Hernando de Soto, Aliaga. Pero Perú profundo, o el mismo Cusco, donde Aliaga tiene su empresa, ¿va a ganar Aliaga? ¿Tú crees? Se van a pelear en la derecha Aliaga con Hernando de Soto y ninguno va a ganar, porque la cantidad de votos que maneja una derecha es bajísima. ¿Por qué? ¿Por qué dirás? Mira, Lima, votantes, elecciones 2020, cantidad de electores aproximadamente 8.200.000. Datos, tanto del Jurado Nacional de Elecciones, 2016. Cantidad de votantes en Lima, 8.554.988. ¿Ha aumentado la cantidad de electores en Lima? Por lo que veo, no. Es mínima. Muy mínima.
Pero eso sí, veamos cómo en las otras ciudades toda la sumatoria traspasa Lima por grandes cantidades. Por lo cual, la Confied, los empresarios, están atemorizados porque se le escapó de la mano la variable de Pedro Castillo. Se escapó de la mano. Ahora, si, si vemos que Keiko Fujimori puede llegar a segunda vuelta, porque va a tener un voto de 2 millones a 2 millones de votantes que van a votar por ella, sí o sí. Son los datos. Siempre va a mantener los márgenes. Lescano no es considerado paisano en todos los lugares. ¿Por qué? Porque llegó al Congreso, fue oportunista y ahora solamente es oportunista otra vez. ¿Quién es? Es la derecha. La derecha paisana. La derecha paisana. Los únicos auténticos de Perú profundo: Pedro Castillo, Verónica Mendoza. Los de izquierda más resaltantes. Si Lescano no llega a votar la cantidad de electores tanto a Verónica Mendoza como a Pedro Castillo, simplemente chao derecha. Ya, entonces ese es el posible escenario que ellos están temiendo. Pero ustedes dirán, López Aliaga, Fernando de Soto, van a robar esos votos. Ya, yo les pregunto, ¿ustedes creen que la derecha que ellos representan, puedan fidelizar o emocionar a ese Perú profundo? Esa es la pregunta que ustedes deben responderse. No que ellos sean empresarios, personas exitosas. No, eso no sucede. Eso no sucede. O sea, no piensen como limeños o como costeros. Pónganse en el lugar de ellos. Estás en el 2021 y aún así tienes un país fragmentado, donde la discriminación y el clasismo sigue siendo dominante. Pónganse en ese papel. Pónganse a pensar por qué siempre fragmentan a la izquierda. Si la izquierda se agrupara como un solo partido, la izquierda siempre gobernaría. Siempre. Y llora por dentro sin mostrar